el libro de Génesis 2.7, ¿verdad? El libro de Génesis 2.7, el tema que vamos a ver hoy es cuando el espíritu se va. Y el libro de Génesis 2.7, para los que andan Biblia, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De hecho, aquí nos deja ver la palabra que Dios creó al hombre, pero hasta que sopló en su nariz aliento de vida, fue un ser viviente. Igualmente pasa con nosotros los seres humanos. Ustedes me pueden decir: yo no tengo el espíritu, pero estoy vivo. Yo no soy cristiano, pero estoy vivo. Estoy de acuerdo, pero no tienes la vida que realmente Dios quiere. No tienes el verdadero sentido de tu vida. No tienes la vida eterna. Tienes una vida terrenal, una vida que pronto se puede acabar, ¿ya? Es importante que nosotros meditemos en esto porque es Dios el que podemos ver que nos da de su aliento de vida. Nos da de su aliento de vida para que nosotros podamos tener vida. Nosotros alguna vez hemos visto algún muerto y sabemos que el cuerpo ahí está, pero lo que hace que esa persona no se mueva ni nada por el estilo es que no tiene el espíritu. Es decir, ya el espíritu abandonó el cuerpo. Más o menos vamos a hablar de eso hoy, de qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo te ha hablado, te ha tratado de persuadir de que te vuelvas a Dios y tú te vuelves de oídos sordos, de oídos sordos. Solo voy a hacer una breve oración, ahí se quedan en sus asientos. Amado Señor, bendícenos por medio de tu palabra, Señor. Padre, y que lo que hoy se exponga, Señor, Padre, lo podamos entender todo, Señor. Yo no puedo, Señor, explicarlo, pero tú le hablas a cada corazón, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor, Padre, y que podamos tener vida como tú quieres que la tengamos, Señor, con tu Santo Espíritu morando en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, como les iba diciendo, cuando Dios crea al ser humano, Adán y Eva, Dios pone de su aliento de vida y es donde Adán y Eva comienzan a tener vida. Comienzan a caminar, comienzan a respirar, comienzan a ser seres vivientes, ¿verdad? Y si nosotros leemos en Génesis 5, nos vamos a dar cuenta de que la gente de ese entonces vivía muchísimos, pero muchísimos años. Lo que hemos tocado en la Biblia nos damos cuenta que nos dice, por ejemplo, y vivió Adán 800 años, y vivió Matusalén 979 años. Entonces, mi pregunta es, ok, imagínense que nosotros tuviéramos la capacidad de vivir hasta esa edad. ¿Qué pasaría? Yo les diría ahorita, conviértanse, vuélvanse al Señor, y cada uno de ustedes diría, falta tiempo, tengo una vida por delante. Mira, tengo 30 años, para vivir 800, me faltan 770 años. Es decir, lo que ocasionó que estas personas que vivían tanto tiempo no se volvieran a Dios, porque Dios de un inicio ha querido que el hombre se vuelva a Él, pero era que tenía tanta edad que el hombre solo se dedicaba a hacer el mal, y el mal, y el mal, y de continuo solamente el mal. Si nosotros a la corta edad o al corto tiempo de vida que tenemos hacemos el mal, porque cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tiene? 80 años, dice la Biblia. A lo sumo 120, he escuchado, 100 años llega a tener la gente. Y son 100 años de maldad. Ahora imagínate que Dios te dé 800 o 700 años. ¿Cuánta maldad en el cerebro y en el corazón de una persona para vaciarla en un montón de gente, en sus hijos, en sus nietos, bisnietos, tataranietos, en toda su descendencia, toda la maldad? Por tal razón, el Señor, cuando vio esto, dijo en Génesis 6.3, cuando nos habla de la maldad de la tierra, miren qué secuencia la que lleva la Biblia, que en el 5 nos muestra cuánto tiempo vivía la gente de antes, y en el 6 el Señor ya dice en el 6.3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Espíritu de Dios estaba llamando al hombre al arrepentimiento. En Génesis 6 nosotros encontramos también la historia de Noé.
Cuando Noé comienza a hacer el arca, y Noé, no crean que comenzó a hacer el arca mientras estaba haciendo el arca, nos dice la Biblia que él era un pregonero de justicia, es decir, él estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Arrepiéntanse que va a venir un diluvio, arrepiéntanse que todo esto que está aquí va a ser destruido, arrepiéntanse porque el Señor está enojado de tanta maldad que ustedes han hecho y el Señor quiere que se vuelvan, que se salven. El Señor no iba a amar más a un animal que a un ser humano. Sin embargo, el ser humano puso oídos sordos a todo lo que Dios le quiso decir a través de Noé. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio, nosotros ya sabemos la historia. Solo se salvó Noé y su familia. Solo Noé y su familia se pudieron salvar. ¿Por qué? Porque el resto hizo oídos sordos. El Espíritu de Dios estaba en Noé. Mientras Noé estaba construyendo esa arca, Noé aprovechaba también para pregonar acerca de lo que Dios iba a hacer. Noé estaba llamando a la gente al arrepentimiento y la gente no le hizo caso a Noé. La gente miró a Noé como un loco. Es decir, va a llover, el mundo se va a acabar. Me decían a mí, ya viene el Señor. Siempre dicen lo mismo. El mundo se va a acabar, siempre dicen lo mismo. Así estaba Noé también. El mundo se va a acabar, va a venir un diluvio. Esto que están viendo hoy no va a ser jamás así igual. Miren, van a morir todos si no se arrepienten y se vuelven a Dios. Por favor, vuélvanse. ¿Y qué pasó? La gente hizo oído sordo. El Espíritu de Dios estaba ahí en Noé y la gente no atendió. La pregunta que cabe hoy es, ¿cuántas veces se te ha dicho que te vuelvas a Dios? ¿De qué manera Dios te ha hablado y te ha marcado qué es lo que debes hacer y no lo haces? ¿Qué crees que te va a pasar? Mira, estás jugando con fuego. Estás jugando con tu eternidad. No es con tu vida esta. No es con la vida que tenemos, que esta vida tarde o temprano se nos va a acabar. Es con tu eternidad la que estás jugando. Estás haciendo oídos sordos. Tal vez tu padre, tal vez tu madre, tal vez un tío, tal vez un pariente. Alguien te ha hablado de Dios. Alguien te ha dado la luz que Dios quiere que llegue a tu vida, pero la has rechazado. Siempre has buscado cómo hacer el mal. Siempre has buscado cómo desobedecer a Dios. Siempre has buscado cómo hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad. ¿Por qué? Porque te crees sabio en tu propia opinión. Pero Dios, en su infinita misericordia, te sigue buscando y te sigue buscando. Y miren, hasta el día de hoy el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Para qué? Para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, para que el hombre se vuelva a Dios, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan a arrepentimiento para que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿cuál es el deseo del hombre? Mientras Dios quiere salvarlo, el hombre quiere perderse. Mientras Dios se pone en la puerta del infierno, así Cristo crucificado, para que no pasen, el hombre le dice, apartate, Cristo, no quiero nada contigo. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Yo quiero hacer mi voluntad. Y Dios hablándole de una y de otra manera. Y el hombre siempre terco, queriendo hacer su voluntad. Ejemplos de esto hay en la Biblia. De personas que recibieron el Espíritu Santo de Dios. De personas que Dios les habló. Y que cuando ellos decidieron no obedecer a lo que Dios mandaba, el fin fue trágico. El fin fue trágico. Igualmente, para nosotros hoy, si nosotros no obedecemos lo que Dios nos ha marcado a través de su palabra, nuestro fin va a ser trágico. Va a ser trágico. Y no vengo yo a quererle meter el uyuyú, sino decirle la verdad. Decirle la verdad. Miren, tenemos el ejemplo de Saúl. Todos conocemos a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, el más alto, el más fuerte. ¿Quién lo escogió a Saúl para ser rey? Lo escogió Dios. Y Dios puso de su espíritu en Saúl. Dios ungió a Saúl para que fuera rey. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció la voz de Dios, hizo lo malo, aun cuando Dios ya le había hablado. ¿Y saben qué? Saúl se perdió. Saúl se perdió. ¿Tú quieres ese ejemplo para tu vida? Dice Dios, no contenderá mi espíritu con el del hombre, ya no más, porque él es carne, él es polvo. Él es finito, yo soy infinito. Vamos a 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 nos dice, para que veamos lo que pasó con Saúl. Okay. Después de esto, le está hablando Samuel a Saúl, después de que lo ungió para ser rey. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando.
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás que mudado en otro hombre. Es decir, ya no vas a ser el mismo, sino que vas a ser otra persona. Y cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando el Espíritu de Dios viene a Saúl, o cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, es Dios el que dirige tus pasos. Ya no es tu vida, sino la vida que tengo como Dios la quiere usar. ¿Para qué? Para el bien de mi familia, para el bien de mis hermanos, para el bien de mis conocidos, para el bien de mi ciudad, para el bien de los que le pueda servir. Entonces Dios derrama de su espíritu en Saúl. ¿Para qué? Para que Saúl guiara a su pueblo, para que Saúl fuera el rey de su pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Quién era Saúl? Era mi pregunta. ¿Quién era Saúl para que Dios Santo, derramara de su espíritu en un hombre? No era nadie. No era nadie realmente. Pero Dios puso su espíritu en ese hombre. El espíritu le marcó lo que debía de hacer. Y nosotros sabemos lo que hizo. Cuando Dios le dijo, ve y mata a todos los amalecitas, él dejó con vida lo que más le gustaba. Igualmente Dios te ha marcado ya qué es lo que tienes que hacer, qué pecados son los que tienes que dejar. Pero tú dejas algunos pecados ahí, como este sí, pero este no. Este lo puedo dejar, pero aquel no. Queriendo hacer un trato con Dios. Cuando Dios habla, nosotros no estamos para hacer trato, estamos para obedecer. Miren lo que dice 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 18, hablando un poco de la historia de Saúl para que entremos en contexto de lo que es lo que le pasa a alguien cuando el Espíritu le está hablando y hacemos casos omisos a lo que el Espíritu nos dice, ¿cómo nos va? Dice 1 Samuel 15, 18, y Jehová te envió en misión, le está hablando Samuel, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues ha oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren, Jehová le habló a este hombre. Dios le habló a través del profeta Samuel y le dijo, ve a los amalecitas y destruyelos a todos. Eso es todo lo que tenía que hacer, obedecer. No dejar ahí nada con vida. Pero él miró ¿qué? Dice ahí, dice que miró lo más hermoso. Miró aquello del cual podía sacar un provecho. Y dijo, esto lo voy a dejar para mí. Esto no lo puedo eliminar. Esto no lo voy a sacrificar. Esto lo voy a apartar. Esto me llama la atención. Esto me gusta. Todo puedo obedecer, pero eso no. Entonces nosotros podemos caer en ese juego también, en el que cayó Saúl. ¿De qué? Que cuando Dios nos marca algo y nosotros queremos negociar con Dios y decir, y querer verle la cara a Dios y decirle, pues dejo esto, Señor, pero aquello vos sabés que me es difícil. Dios sabe que es difícil, pero con su ayuda no es imposible. Entonces, Saúl, al desobedecer, fue desechado. Entonces, si nosotros Dios nos marca algo, y miren, voy a decirlo varias veces, y nos marca algo, y nosotros desobedecemos, cuidado, podemos ser desechados. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento en que contristamos realmente al Espíritu de Dios que nos quiere convencer de pecado y nosotros seguimos en nuestro pecado, seguimos en nuestra maldad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no vamos a escuchar más al Espíritu, sino que vamos a escuchar a nuestra propia carne solamente. No solo eso, miren, cuando una persona ya cae en este tipo de pecados, de desobedecer lo que Dios le manda, comienza
Porque un pecado jala otro pecado y ese otro pecado jala otro pecado y se hace una cadena de pecados. Se hace una cadena de pecados. Miren, yo puedo mencionar un pecado, mentira. La mentira te conduce a otros tipos de pecado. Te conduce a otros tipos de pecado. La fornicación te conduce a mentir. A ver, el robo te conduce también a mentir, a desearle el mal a tu prójimo. Todos los pecados van entrelazados entre sí. Y entonces, cuando cometes un pecado, viene el enemigo y te comienza a dar pauta para otro pecado. Y como ya la voz del Espíritu no la estás escuchando, vas de un pecado en otro, y después en otro, y después en otro. Y entonces podríamos decir que vas de mal en peor. Pero ¿quién ha tomado esa decisión? Esa decisión la has tomado tú. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha marcado qué es lo que quiere que hagas con tu vida. Lo mismo le pasó a Samuel. Lo mismo le pasó a Samuel. Ya cuando andaba en otro rumbo, cuando ya no andaba escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Samuel, Dios le había mandado de que por medio Saúl, Dios le había mandado por medio de Samuel que no ofreciera holocausto. Sin embargo, él, al desesperarse, ofreció holocausto. Miremos lo que nos dice 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 dice, del 8 al 10. Samuel le dice a Saúl, no ofrezcas holocausto porque esto solo le corresponde a los sacerdotes, a los profetas. Él era rey, solo se dedicaba a guiar al pueblo y a guiarlos en batalla. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Es decir, él está atribuyéndose para hacer cosas que no le corresponden. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces, cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos algo que el Espíritu de Dios le da a todo creyente, y es la paciencia. Aquí podemos ver cómo este hombre se impacientó, no esperó. Y cuando terminó de hacer el holocausto, ahí ya apareció Samuel. Si él solamente se hubiera esperado. Entonces, todos estos son indicios que nos muestra la personalidad de Saúl, cómo viene desobedeciendo de una manera, de otra manera y de otra manera, hasta que cae, podríamos decir nosotros, en desgracia. ¿Qué más le pasó? ¿Qué más le pasó a este Saúl? Se amargó contra David. ¿Quién era David? Era su mejor soldado. David era su mejor soldado. David era el que peleaba las batallas y la ganaba. David era aquel que le tocaba el arpa y él se sentía en paz cuando tocaba el arpa. ¿Por qué? Porque David es conocido como el cantor de Israel. Todos los salmos que nosotros tenemos son escritos por David. Los salmos son alabanzas hacia Dios. Entonces me imagino que cuando aquel hombre estaba atormentado por el espíritu maligno que le había venido por desobedecer a Dios, entonces de alguna manera cuando David alababa al Señor, ese espíritu se aplacaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en la persona de David. Estaba en la persona de David, ya no estaba en la persona de Saúl. Ya Saúl ya había sido desechado. Ya había sido desechado. Primera de Samuel 18 nos dice, aconteció que cuando volvían ellos, 18:6, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Llega a su pueblo, llega de una guerra y las mujeres van cantando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué causó esto en Saúl? Causó que tuviera envidia de David, y esa envidia lo llevó a desearle la muerte. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces podemos ver aquí a alguien que en su momento profetizó.
Podemos ver a alguien aquí que en su momento andaba caminando con Dios. En su momento Dios le hablaba y le decía qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir a hacer la guerra, a qué pueblo le iba a ganar, cómo lo iba a hacer. Pero cuando él desobedece y ya no quiere oír la voz de Dios, comienza la desgracia de Saúl. Y la desgracia va y va y va, que hasta el pobre Saúl llega incluso a consultar a una bruja. ¿Hasta dónde ha caído? Porque ya el pueblo de Israel sabía que no se podía consultar a divinos, que no se podía consultar brujas, y él incluso cae en ese pecado. Miren, era tan grave ese pecado que al que lo hallaran consultando una hechicera, una bruja, alguien que adivinara, una mujer de adivinación, esta persona era digna de muerte. Era digna de muerte. Pero él en su desesperación, al sentirse que tal vez rogaba a Dios y Dios no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Porque estaba en desobediencia. Porque Dios ya le había marcado qué es lo que tenía que hacer y él no entendía. ¿Saben qué pasó? Buscó a una hechicera. Primera de Samuel 28:7, solo para terminar la historia de Saúl, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Entonces, aquí podemos ver claramente qué pasó con esta persona de Saúl. Podemos ejemplificarnos nosotros también. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a mí? Me ha hablado a mí diciendo qué es lo que tengo que hacer. Miren, en lo personal, cuando Dios me habla, no le dejo mucho tiempo en hacer lo que me manda. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra a ponerle peros y decir: no, más tarde, después lo hago. Y cuando te fijas, no lo haces. No lo haces. Le pones pero y no lo haces. Dios te ha marcado en tu vida qué es lo que tú tienes que hacer. Dios te ha hablado. Dios te ha llamado al arrepentimiento. Dios de alguna u otra manera ha puesto la luz del evangelio en tu vida. Por una u otra persona. Miren, ¿qué posibilidades hay de que los que estamos aquí reunidos nos pudiéramos reunir? Yo no conozco dónde viven todos ustedes. ¿Quién es el que nos junta? ¿Quién es el que nos trae? ¿Quién es el que dispuso? A ver, ¿alguien de ustedes se imaginó cuando era pequeño que iba a estar reunido aquí hoy? No. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha juntado. ¿Para qué? Para alumbrarnos a través de su luz. Porque Él no quiere la muerte del que muere. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros estamos contendiendo contra Dios. Dios dice derecha y nosotros decimos izquierda. Dios dice blanco y nosotros decimos negro. Dios dice deja de hacer esto y nosotros lo seguimos haciendo. Dios dice apártate del mal y nosotros seguimos gozándonos en el mal. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a todo lo que Dios nos marca a través de su palabra. ¿Cómo? A través de una predicación, a través de la lectura, a través de un folleto, a través de cualquier cosa. Dios me quiere hablar. Pero si yo sigo con mi corazón endurecido, haciendo mi voluntad y nada más que mi voluntad, ¿saben qué? Mi futuro no va a estar bien. Mi futuro va a estar mal. Mi futuro va a estar mal. Dios nos habla en el libro de Proverbios y ahí vamos a ver qué es lo que le pasa realmente a aquellos que no atienden a la voz de Dios. No porque yo lo diga, sino porque está escrito. Acompáñenme al libro de Proverbios 1. Libro de Proverbios 1. Se van al versículo 23. Ahí está Dios hablando. Dios hablando a su pueblo. Dios hablando a su pueblo. Y dice: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mi palabra. Miren lo que dice. Volveos a mi reprensión. Es decir, yo te estoy llamando, te estoy reprendiendo porque no quiero que te pierdas. Y si me obedeces, yo derramaré mi espíritu sobre ti. Yo lo derramaré. Es decir, ¿quién soy yo para que Dios derrame su espíritu sobre mí? Sin embargo, Él así lo ha prometido. Y miren lo que dice. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber
mis palabras. Es decir, cuando su espíritu mora en mí, yo voy a entenderle más todo lo que Dios me quiere decir. Pero de hecho, Dios me está hablando. Dios no me habló a mí por bueno, me habló por malo, porque yo andaba en un mal camino, porque yo andaba perdido. Entonces, él al ver mi necesidad, entonces Dios se apiada de mí y me dice, vení, te voy a enseñar que estás mal. Te voy a enseñar que andás robando, que andás mintiendo. Te voy a enseñar que andás con malos pensamientos. Te voy a enseñar de que andás siempre haciendo lo malo. Y sabes que nada bueno te espera. Entonces, Dios me llama a su reprensión. Y cuando me llama a su reprensión y yo obedezco a la voz de Dios, entonces Él derrama sobre mí su Santo Espíritu y me hace saber sus palabras. Pero miren lo que pasa ahora con aquellos que nos hacemos sordos. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Cuando estás en problema, ¿a quién llama? Cuando estás enfermo, ¿a quién llama? Cuando no tienes que comer, ¿a quién llama? Cuando todo se te pone negro, ¿a quién llamas? ¿Y cuántas veces Dios no te ha llamado a ti? ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado a ti? Pero nos acordamos de Dios solo cuando estamos mal. Y dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí Dios nos deja claro y Dios nos dice, te he llamado, te he buscado, te he mostrado qué es lo que tienes que hacer, no lo has hecho, ok, tranquilo. Entonces dice, cuando te venga tu mal, porque vos mismo te lo has buscado, cuando por ladrón te echen preso o te maten, cuando por mentiroso te descubran y nadie más te crea, ¿sabes qué? Vas a buscarme y no me vas a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el Señor? Y uno me puede decir, oye, qué duro que suena eso. Porque Dios conoce el corazón. Porque Dios conoce el corazón de que te ha buscado y te ha buscado para que te vuelvas a Él y no te vuelve. Y cuando te vuelve es de mentira. Es solo buscando un favor de Dios. Y donde nosotros venimos y escuchamos cosas como, Señor, si me sanas, te prometo que ahora sí voy a la iglesia y que ahora sí, Señor, mi vida va a cambiar. Pero lo dice de la boca al labio. Está buscando a Dios supuestamente, pero no lo está haciendo de corazón. Aquella persona que busca a Dios de corazón, ¿sabe qué? Se aparta totalmente del pecado. ¿Por qué? Porque sabe que el pecado causa división entre Dios y él. Y dice, yo no quiero nada con el pecado. Yo voy a buscar a mi Señor. Y no le voy a prometer que si me sana, que si no me sana. Porque ya la sanidad o que yo ande buscando favor de él, si ya me dio el mejor de los favores. Me dio la salvación por medio de Jesucristo. Y eso vale más que cualquier cosa. Eso vale más que cualquier sanidad. El que entiende realmente y busca a Dios de corazón, sabe que se debe al Señor. Y ya el resto de cosas que nosotros vemos aquí en el mundo son secundarias. Son secundarias. Pero Dios realmente lo que quiere es que nos volvamos a Él de corazón. Por eso mucha gente hace ese tipo de promesa. Ay, Señor, si me sana. Ay, Señor, si me consigue un trabajo. Ay, Señor, que no le pase nada a mi hijo, que no le pase nada a mi hija. Y entonces comenzamos a hacer promesas. Y seamos honestos. Seamos honestos. ¿Qué ha pasado con esas promesas? Al Dios mostrar misericordia, nos olvidamos de la promesa que le hicimos. Nos olvidamos de la promesa que le hicimos. Y comenzamos siempre a vivir nuestra vida como nosotros queremos. Siempre en maldad, siempre en desobediencia. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Pero Dios en su misericordia dice, mas el que me oyere, aquella persona a la cual yo le hablare, y esta persona atendiere mi voz, ¿ok? Habitará confiadamente
y vivirá tranquilo, sin temer nada. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él. Porque sabe que si está haciendo la voluntad de Dios, Dios está con él. Y aunque le pasen cosas malas, Dios está con él. Y aunque no tenga que comer, Dios está con él. Y aunque esté enfermo, Dios está con él. Y aunque se muera, Dios está con él. Dios está con él. Porque Dios es eterno. Porque Dios es eterno. Nosotros tenemos una vida limitada. Tenemos una vida de 80, 90 años, después se acaba. Dios es eterno. Entonces cuando nosotros pasamos al otro lado, ahí está Dios esperando. ¿A quién? Aquel que le escucha, aquel que le ama, aquel que le obedece su palabra. Pero dice que aquel que no atendió su voz, Él lo va a desechar. Él lo va a desechar. La pregunta que tenemos es, ¿he desechado la voz de Dios? Yo he desechado la voz de Dios, he despreciado la voz de Dios. Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado qué es lo que quiere con mi vida. Dios ha usado a mi padre, a mi hermano. Dios ha usado a un primo. Dios ha usado al que está ahí enfrente para marcarme algo. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Dios ha usado un texto. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Sigo creyendo que la manera en que la estoy guiando es la mejor, aunque no sea la manera en que Dios quiere. Miren, Saúl creía que estaba haciendo el bien por el pueblo. Saúl creía que al obtener así la riqueza y después ofrecerle en holocausto, iba a agradar a Dios. Saúl estaba equivocado. Lo que Dios quería es que le obedeciera sobre todas las cosas. Y eso es lo que quiere con cada uno de nosotros, que le obedezcamos a su palabra, que atendamos su voz, que no la despreciemos, que cuando Él marque algo, nosotros vayamos en esa dirección que Él nos ha marcado y no en la dirección que nosotros creemos que está bien o en la dirección que todo el mundo toma. ¿Por qué? Porque también decimos, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Todo el mundo hace eso, ¿por qué yo no? ¿Qué es lo malo si todo el mundo lo hace? Y venimos a justificar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Eso de dejar con vida al rey, todo el mundo lo hacía. ¿Para qué? Para después negociar. Lo que hizo Saúl, todo el mundo lo hacía en ese momento. ¿Para qué? Para después negociar, ¿ok? Está con vida el rey, denme más oro y yo les voy a regresar al rey. Pero Dios no quería eso. Dios quería que se obedeciera a su palabra. Igualmente Dios quiere que nosotros no negociemos con Él, sino que simplemente le obedezcamos. Le obedezcamos. ¿Y por qué Dios se merece la obediencia? Sencillamente porque es Dios, porque es soberano. Sencillamente por eso. Y nosotros no somos quienes para refutar, Señor, ¿y por qué entonces debo dejar de mentir? ¿Por qué, Señor, me tengo que congregar? ¿Por qué, Señor, tengo que dejar de decir malas palabras? ¿Por qué, Señor, tengo que dejar de robar, de adulterar, de fornicar? ¿Por qué, Señor, tengo que dejar de envidiar? La verdad es que si Él lo ha dicho, nosotros lo tenemos que hacer. Y eso debería de bastar. Pero nosotros nos creemos más que Dios. Y creemos que sabemos más que Dios. Y entonces nosotros venimos y damos nuestra opinión. Damos nuestra opinión. Y cuando damos nuestra opinión, desvirtuamos lo que Dios ha marcado en su palabra. Cuando damos nuestra opinión, y si la Biblia dice, así es, así es. Y no hay vuelta a Dios, así es. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque su palabra se cumple. Puede ser de que tú tengas algo de razón, pero la Biblia tiene toda la razón. Toda la razón. Y no podemos nosotros guiarnos por nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. ¿Saben que no hay nada más traicionero que los sentimientos? Los sentimientos. Hay que tener cuidado con eso. Pero esto sí, la palabra no traiciona. La palabra es verdad. Si la palabra hoy te dice que te apartes del mal, es por tu bien. Si la palabra te dice que obedezcas al Señor, es por tu bien. Es por tu bien. Voy a hacer una pregunta. Si te conviertes a Dios, ¿Dios sigue siendo Dios o no? Sigue siendo Dios. Y si no te conviertes, ¿Dios sigue siendo Dios o no? Sigue siendo Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuál es tu destino? Nosotros sí que estamos en un problema. Porque si nosotros no nos volvemos a Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos.
Y si nos volvemos a Dios, dice, habitaremos confiadamente y viviremos tranquilos. Y viviremos tranquilos. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que vivamos tranquilos. Que vivamos confiando en Él. El que confía obedece. Dios quiere el bien para ti, quiere el bien para mí. Dios no quiere ningún mal. Miren, Saúl puede tener sus excusas de no haber obedecido, pero nosotros no tenemos ninguna excusa, porque nos ha hablado a través de su palabra, porque nos ha mostrado a Cristo Jesús. En ese entonces, solo a Saúl le llegó el Espíritu Santo y fue ungido. Hoy en día el Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. Y en más de una ocasión, aunque no tengas al Espíritu Santo en tu vida, te ha hablado. Te ha hablado. ¿Por qué? Porque cuando hace algo malo, tu misma conciencia, el Espíritu la toca y le dice, eso está malo. Y cae vos y decís, ups, ¿qué hice? Voy a ir a cambiar esto. Si acaso atiendes la voz de la conciencia. Es el Espíritu de Dios hablándote para que no hagas lo malo. Pero ¿qué pasa si no atiendes la voz de la conciencia? Sigues en tu maldad. Sigues siempre en lo malo. Sigues siempre en desobediencia, haciendo tu voluntad y desoyendo lo que Dios te ha marcado. Desoyendo lo que Dios te ha marcado. Entonces, de alguna manera el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros. Y cuando digo aquí entre nosotros, no me refiero solamente aquí donde estamos. No. En el mundo, el Espíritu Santo está en el mundo, convenciendo a las personas de pecado, convenciendo a las personas de maldad, para que se vuelvan al Señor, para que no se pierdan. Pero va a haber un momento en que Dios va a sacar su Espíritu. Y ahí sí no va a haber nada que te indique que estás haciendo algo malo. Y vas a asesinar. Y te pueden asesinar. ¿Y sabes qué? Esa va a ser la norma. Cuando el Espíritu de Dios se vaya del mundo, este mundo va a colapsar. Este mundo se va a acabar. Porque lo que lo mantiene todavía, podríamos decir, trabajando o lo mantiene todavía con vida, es el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios que se está moviendo en medio del pueblo, en medio del mundo, se está moviendo para convencer a la gente. Pero ¿qué va a pasar si tienes oídos sordos a todo lo que Él te ha marcado? La verdad, en lo personal a mí no me gustaría que me pase todo lo que dice ahí, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dice, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Miren, hay jóvenes aquí, y a mí me ha tocado darle clase a los jóvenes y decirle, no están en edad de tener novio. Y no es porque yo no quiera que no tengan novio, se lo digo honestamente, sino porque lo amo y porque también sé la consecuencia que puede tener eso. Y aquí nosotros en la escuelita hemos visto las consecuencias claramente. Ustedes dicen, el profesor siempre con su cuento, el profesor siempre con su manera de pensar. Es lo normal de que si un muchacho anda con una muchacha, el día de mañana, tarde o temprano, y lo puede decir así, caiga en fornicación. ¿Y qué es lo que va a traer la fornicación? Va a traer una panza. ¿Va a traer qué? Que ya dejes de estudiar. ¿Va a traer qué? Que tu vida ya no sea la misma. Como decimos algunos, que tu futuro se acabe. ¿Ya? Entonces, solo es una advertencia, solo es un consejo. Dios de la misma manera en su palabra deja que para todo hay tiempo. Entonces, cuando uno le dan un consejo y lo desobedece, ¿saben qué? Después paga los platos rotos de no haber acatado el consejo. Y Dios nos está diciendo aquí que Él nos llama, que nos volvamos a su reprensión para que derrame de su espíritu, pero nosotros no queremos atender la voz de Dios. ¿Saben qué? Dios nos está dando un consejo. Dios nos está dando un consejo y el mejor consejo puede venir de parte de Dios. Pero nosotros no tomamos ese consejo y nosotros
hacemos lo que nosotros queremos. Entonces dice, cuando viniere una destrucción de lo que teméis, vuestra calamidad llegare como un torbellino, es decir, se te viene y se te nubla todo, cuando no hayas que hacer, cuando todo el mundo siente que conspira contra ti. Cuando vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán. Hasta esa hora se van a acordar de aquel Dios que le predicaban, de aquel Dios que le decían que le podía ayudar, de aquel Dios que decía que te amaba, de aquel Dios que decía que te quería mostrar el mejor camino. Y entonces vas a decir, voy a buscar de Dios. Pero en ese momento no sabes si el Espíritu ya no va a estar ahí para hablarte. Entonces, si el Espíritu está hoy y Dios te va a hablar, no desperdicies lo que el Señor te quiere decir. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Dios nos aconseja y dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Si Dios te ha hablado, tal vez no hoy, pero ya te ha hablado en otras ocasiones, o si te habló hoy, ¿sabes qué? No endurezcas tu corazón. ¿Sabes qué? Ya no sigas contendiendo contra Dios. Haz un alto. Date cuenta que tu vida va de mal en peor. ¿Para qué quieres que siga en la derrumba? ¿Para qué quieres que siga en la maldad? ¿Para qué quieres que siga siempre por lo malo? El fin va a ser peor. El fin va a ser peor. No solamente el fin de tu vida, sino el fin de tu eternidad. El fin de tu eternidad va a ser peor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible a la voz de Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que Dios se tome la paciencia de enviarte a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a 1000 predicadores? A 1000 predicadores. Hay varios que somos padres aquí y damos una orden a nuestros hijos y no la hacen, le volvemos a decir y después le volvemos a decir, pero la cansada que hacemos, vamos y lo reprendemos. Vamos y lo reprendemos. Entonces, ¿estás esperando que Dios venga a reprenderte después de tantas veces que te ha hablado? ¿Crees que una reprensión de Dios es así por así? No sabes realmente que es una reprensión de parte de Dios. Y si aún Dios te reprende, ¿sabes para qué? Es para salvarte, para que no te pierdas. Porque no quiere, es decir, en su deseo está el no querer que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Entonces hemos escuchado la voz de Dios. Nosotros no tenemos que hacer oídos sordos. Tenemos el ejemplo de Saúl. No caigamos en ese ejemplo. No caigamos en ese ejemplo. Dios le habló a Saúl de una o varias maneras. Y Saúl no atendió a la voz de Dios. Dios le hablaba a Saúl incluso cuando David le llegaba a cantar. Y Saúl nada. Saúl no entendía. ¿Qué estás esperando para atender la voz de Dios? ¿Que te pase algo más grave? ¿Que te pase algo más grave? ¿Estás esperando que te venga la destrucción? ¿Aquello a lo cual temes? Sabes que ese día puede ser muy tarde. Ese día puede ser muy tarde. Yo creo que no debemos dejar pasar la voz de Dios, la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene Biblia en su hogar. Cada uno de nosotros tiene la palabra en su hogar. Cada uno de nosotros tiene acceso a prédicas, a la iglesia, a consultarle a un hermano. Y si sigues en desobediencia, lo que va a pasar es que lo que temes, aquello que temes, eso te va a pasar. Pero si atiendes la voz de Dios, vas a habitar confiadamente. ¿Cómo prefieres vivir? ¿Temiendo o confiando? ¿Temiendo que te pase lo peor o confiando en Dios? ¿Quién mejor que confiar en Dios? ¿O qué mejor que confiar en Dios? Y no confiar en el hombre.
No endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la provocación. ¿Sabes qué pasó? 40 años hizo que el pueblo anduviera dando vueltas en el desierto, por no haber atendido su voz, por no creerle a Dios, por dudar de Dios, después de que Dios le había mostrado milagros de milagros, milagros de milagros. Cerremos nuestros ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Y a pedirle que su Espíritu esté entre nosotros. Padre bendito, amado Señor, tú prometiste, Señor, que cuando te fueras ibas a enviar al Consolador, Señor. Padre, y el Consolador está aquí entre nosotros, Señor. El Consolador, Señor, le habla a cada uno, Señor. Le habla a cada uno, Señor, a la mente, al corazón, Señor, para que se guíe por el buen camino, Señor, para que deje de hacer lo malo, para que te busque a ti, Señor. Padre, pero ¿qué actitud hemos tomado, Señor? Padre, estamos, Señor, bendito Dios, entristeciendo al Espíritu, Señor. Estamos contristando al Espíritu, Señor. Estamos apagando al Espíritu, Señor. Estamos haciendo oídos sordos al Espíritu, Señor. Padre, de alguna manera tú has puesto tu Espíritu, Señor, para que nos hable. Pero si nosotros no atendemos su voz, Señor, en tu palabra es clara, Señor, que lo que tememos, eso nos pasará, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu voz. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a confiar en ti, Señor. Padre, y que todo, Señor, oh bendito Dios, lo que hagamos, sea, Señor, bajo lo que tu Escritura manda, Señor. Porque solo así vamos a poder caminar, Señor, como tú quieres que caminemos, Señor. Padre, que podamos atender esa voz del Espíritu, Señor, y no menospreciarla como lo hizo Saúl, Señor. Sino, Señor, que atendamos esa voz, Señor. Y que cada cosa que nos marque, Señor, la vayamos haciendo, Señor, en el tiempo que tú dispones, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, guiados de tu Espíritu, Señor. Caminar guiados de tu Espíritu, Señor. Y que decidamos de una vez, Señor, qué es lo que queremos con nuestra vida, Señor. Porque es nuestra eternidad la que está en juego, Señor. Porque tú quieres, Señor, que todos procedan a arrepentimiento para derramar de tu Espíritu, Señor, en cada uno, Señor. Cuando derramas de tu Espíritu, Señor, traes ese verdadero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Señor, que tanto necesitamos nosotros, Señor. Padre, pero si tu Espíritu no está, Señor, no habrá, Señor, amor, no habrá gozo, Señor, no habrá paz, Señor, no habrá paciencia, Señor, no habrá bondad, Señor, no habrá mansedumbre, Señor. Y una vida así, Señor, no vale la pena vivirla, Señor. Y si no vale la pena vivirla aquí en la tierra, Señor, ¿cómo será, Señor, en una eternidad sin ti, Señor? Padre, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Pero no permitas que los oyentes, Señor, endurezcan su corazón, Señor. Háblales, Señor. Háblales por medio de tu palabra porque tú lo quieres salvar, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si tienen preguntas o dudas, estoy a sus órdenes. Si no, nos veríamos el próximo domingo, si Dios lo permite. Tengan buenas tardes.